Este ejercicio muestra una aplicación del uso de punteros, sus operaciones aritméticas y el pasaje de arreglos por referencia como parámetros en funciones. Las operaciones aritméticas básicas que podemos hacer con punteros son de incrementos, decrementos para poder acceder a las posiciones de memoria. También son posibles las operaciones lógicas de comparación. El algoritmo podría resumirse en 3 operaciones básicas. Primero es la carga de los datos en la memoria del programa. Segundo es el procesamiento de los datos. En este caso va a ser un promedio móvil con 4 puntos. Y por último, en tercero, sería almacenamiento y presentación en pantalla de los datos de salida generados por el promedio móvil. En las líneas 14 y 15 se reserva memoria para 2 arreglos de tipo doble precisión con la finalidad de almacenar datos de entrada y de salida en X e Y respectivamente. También se declaran e inicializan sus respectivos punteros para accesos de lectura-escritura. El arreglo X se cargará con los datos de entrada. Por simplicidad, acá se generarán de manera artificial en el propio programa, consistiendo de una señal sinusoidal de frecuencia 1 Hz más la superposición de otra de 50 Hz que provendría de la red de alimentación eléctrica. En una aplicación real provendrían de la medición de una magnitud física a través de un sensor o de un archivo, etc. La llamada a la función media móvil con el pasaje de los arreglos de entrada y de salida X e Y por referencia con los punteros P y Q previamente inicializados a las direcciones de inicio de los mismos. El tercer parámetro es el tamaño de ambos arreglos pasado por valor, de tipo entero y sin signo. En la línea 48 se efectúa la lectura de los datos de entrada con el puntero X más un desplazamiento de tipo entero con la variable n y el operador de referencia asterisco. La variable promedio acumula la suma de los últimos 4 valores. Luego el valor más antiguo en el buffer es descartado liberando este espacio y es desafectado del promedio en la operación de resta, mientras que el valor más reciente de X es almacenado en la posición descartada del buffer. Las operaciones con la variable índice Y tienen la finalidad de que el buffer se utilice en forma circular, dado que solo se pretende almacenar 4 elementos. Sus valores varían entre 0 y 3, con la operación en módulo 4. En la línea 51 se almacena el resultado del promedio móvil en el arreglo de salida I, calculado como la sumatoria de los últimos 4 valores divididos por el tamaño de la ventana. Lo siguiente sería presentar los resultados en pantalla para poder disponer de la salida. La llamada a la función setLocal con su parámetro lcNumeric se utiliza para configurar el símbolo utilizado para identificar el separador de la parte decimal de los números reales para las funciones de entrada-salida. Se vuelven a recorrer los arreglos. El de entrada X se presenta en la primera columna y el de salida Y con el resultado del filtro de media móvil en la segunda columna. Se presentarán con sus signos positivos y negativos, con 2 decimales y separados por un carácter de tabulación. Yo voy a ejecutar el programa para que se vea cómo se generan los datos de entrada y de salida. Para poder apreciar mejor estos resultados, vamos a proceder a graficarlos con la ayuda de Excel, para lo cual yo necesito enviarle los datos. Lo que voy a hacer es que la salida se envíe a un archivo, haciendo correr el programa del proyecto. Copiamos la ruta, lo ejecutamos escribiendo el nombre del programa y lo que se agrega a continuación tiene la finalidad de que todo lo que imprimió printf se guarde en el archivo de texto datos.txt. Bueno, ahí no veo nada de lo que hizo printf, porque en realidad fue todo enviado al archivo de texto.
Si yo miro lo que hay en el directorio, aparece el archivo datos.txt recientemente generado. Solamente para verificar el contenido lo mostramos en pantalla para asegurarnos que tenga los datos de entrada y salida. Luego abrimos una nueva planilla en Excel y le indicamos que queremos importar un archivo de datos externo de texto. Le indicamos en dónde encontrar el archivo. Este fue generado en la carpeta bin debug. Se inicia el asistente y el archivo de texto plano tenía sus columnas separadas por el carácter de tabulación, así que en principio no habría de configurar nada más y podemos finalizar y pegar los datos en la primera celda. Luego seleccionamos todo el rango de datos hasta el final y ahora para graficarlos insertamos un gráfico de líneas. Como les decía, es más claro verlo en forma gráfica y esto tiene la siguiente interpretación. La primera columna corresponde a la serie 1 con los datos de la señal de entrada como la superposición de dos señales, una sinusoidal de 1 Hz más una de 50 Hz. Y la columna 2 la obtuvimos con la salida del promedio móvil, que es la serie 2 en color rojo, para poner en evidencia el efecto del filtro sobre la señal de 50 ciclos, atenuando las frecuencias altas y dejando pasar las frecuencias bajas.